Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado. Buenas tardes, querida audiencia de toda América Latina, de Buenos Aires, aquí hoy presente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estamos haciendo este programa especial con un invitado en vivo. Como sabrán, siempre transmito desde la ciudad de Santa Fe, Argentina, pero eventualmente me vengo acá a visitar este equipo tan lindo de producción acá en Mantra FM. Y bueno, y este programa también es grabado, así que vamos a hablar como si estuviéramos con el televidente. Recuerden que este programa sale por FM 91.9 aquí en Buenos Aires, Argentina, y también online por mantrafm.com.ar. Bueno, y hoy estamos aquí con un invitado que es Fabián Fiorito, que lo tengo aquí al lado mío. ¿Cómo andás, Fabián? Hola, Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que contento de acompañarte en este programa. Y bueno, saludos a todos los que están escuchando del otro lado a través de internet o en los distintos dispositivos tecnológicos que hoy nos acercan estas frecuencias, ¿no? Bueno, y les cuento a la audiencia que hoy con Fabián vamos a hablar de fitness financieros, que ya nos va a contar de qué se trata. Vamos a hablar hoy de fitness financiero. Acá como el fitness es estar en forma, ¿no? Me sugiere esta palabra como estar en forma en las finanzas. ¿Cómo sería esto de este nombre? Es exactamente como lo captaste. Esa era la idea, un poco ponernos en forma. Quería un concepto. A ver, yo soy docente de Alma, hago estos, me dedico a dar clases, capacitaciones, distintos tipos de seminarios sobre finanzas personales. Últimamente me enfoqué más en eso, pero también finanzas de empresa, mercado de capitales. Hace años que hago esto, ¿no? Y entonces cuando me lancé con esto de que está orientado a la gente común, como uno, como nosotros, o sea, cualquier persona que por ahí no necesita tener conocimientos previos de finanzas de ningún tipo, y se me ocurrió este nombre porque tiene ese concepto de salud, de bienestar, es como orientado también a que hay que hacer algo de trabajo, fitness, hay que laburar un poquito, no es que nos llega, digamos, de casualidad o porque, sino requiere todo un entrenamiento, ¿sí? Y bueno, financiero porque tiene que ver con las finanzas, con ese aspecto tan importante de nuestra vida, que si bien quizás no es el más importante, pero hay una serie de aspectos que sí son muy importantes, más como estamos viviendo hoy en una sociedad capitalista, donde nos movemos y transaccionamos con dinero. Es súper importante saber gestionarnos desde la óptica de las finanzas personales, el manejo y la administración de nuestro dinero, simplemente para estar más plenos, para tener una vida como todos queremos, en armonía, una vida de bienestar. Y bueno, el bienestar financiero es una de las áreas que cuando uno la consigue, bueno, eso potencia y se expande a la posibilidad de adquirir también bienestar en otras áreas. Difícilmente, sin tener en orden nuestras finanzas, sin estar en forma, y eso se nos complica por ahí para llevar adelante nuestra vida, y pues si estamos inmersos en inestabilidad laboral o con deudas que se han acumulado por el mal uso del crédito, del endeudamiento, bueno, eso complica bastante el hecho de que uno pueda tener una vida en equilibrio, en armonía, mantener relaciones como todos queremos. Entonces, bueno. Bien, así que es un poco estar en forma con algo tan importante que es el dinero. Y te presento un poquito a la audiencia que debe decir, ¿quién es Fabián Fiorito? Bueno, Fabián tiene 42 años, es tucumano, por eso esa tonadita que le escuchamos, bueno, yo tampoco voy a hablar de tonada porque tengo tonada correntina mezclado con santafesina, pero vive en Buenos Aires con su señora Noemí, también tucumana, desde el año 99. Sus hijos Fiorella, de 11 años, Rafael, 8 años, son ambos porteños, aunque les encanta Tucumán, me dice acá Fabián. Fabián es especialista en finanzas y actualmente se dedica a la consultoría y a la capacitación. Es docente de Alma y recientemente ha lanzado un proyecto apuntado a ayudar a la gente común a mejorar el manejo de su dinero y sus finanzas. ¿Qué es esto del fitness financiero? Vos decías acá en una
en un concepto de fitness financiero que lo asimilás al hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, el hombre que está en el círculo, ¿no? Exacto. Y decías ahí, perdemos la salud, que esto lo dice el Dalai Lama, ¿no? Perdemos la salud tratando de acumular dinero para luego perder el dinero tratando de recuperar la salud. ¿Cómo sería esto? Sí, es una frase célebre y conocida del Dalai Lama. Él, cuando habla del hombre occidental, él menciona que una de las cosas que más le sorprende justamente del hombre occidental es esto, que por ahí en el afán de conseguir dinero descuida otros aspectos importantes, incluso la salud, y normalmente después tiene que invertir un montón de dinero para volver a recuperar esa salud, lo cual es como paradójico, ¿no? Y bueno, un poco el concepto de fitness financiero, y apuntando a este famosísimo dibujo de Leonardo da Vinci, es el hombre vitruviano es como un estudio sobre las proporciones y la simetría perfecta del cuerpo humano. Entonces, desde ese lugar yo tomo prestado ese concepto y lo traslado a esto del fitness financiero. Entonces, la visión que propongo es netamente equilibrada, estar en equilibrio, estar en forma, estar ni muy gordo ni muy flaco, en forma. O sea, la carencia desde los aspectos del dinero no es buena, porque nos genera, digamos, una serie de problemas. Uno necesita dinero para desarrollarse, para hacer su vida, para llevar adelante sus sueños, sus metas, conseguir, se nutre uno capacitándose, viajando, el dinero se necesita. Entonces, carecer de dinero es malo porque nos debilita en ese poder de desarrollar una vida plena. Pero pasarnos para el otro lado, o sea, llevar quizás a esto de la avaricia, la ambición desmedida, acumular riqueza por el simple hecho de que tener más es mejor que menos. Yo como que reflexiono sobre eso y digo, no, una visión en equilibrio. Como eso, las proporciones, por eso me gustó el concepto simétrico, son las proporciones de un cuerpo perfectamente en forma, ni mucho ni muy poco, en equilibrio, lo justo, lo necesario, porque en definitiva adoptamos a esta visión de que el dinero, si bien es algo fundamental, no es un fin en sí mismo, es simplemente un medio para que nosotros expresemos todo nuestro potencial como seres humanos, nos desarrollemos en equilibrio, y desde ese lugar es que tomo este concepto. Me suena mucho, me haces acordar a Aristóteles cuando él habla en la ética del término medio, ¿no? De entre dos extremos. Él habla, por ejemplo, el ejemplo que da es de entre el que es muy miedoso y el temerario. El temerario es que hace cualquier cosa y que no le importa nada e incluso arriesga su vida. Y el miedoso es que no hace nada. Pero un punto medio, un poco de audacia y además de prudencia. Entonces sería el equilibrio entre estos dos. Y así me suena un poco concepto del fitness financiero. Es eso. Así que me parece que estamos en condiciones de ir a un primer cortecito musical y vamos volviendo a ver qué es esto del fitness financiero llevado un poco a la práctica. Genial. Mantra FM. Bueno, aquí seguimos con Fabián Fiorito de Tucumán, pero vive en Buenos Aires, acá dedicado a las finanzas y que ahora está haciendo esta relación novedosa de las finanzas con una especie de equilibrio que él llama fitness financiero. ¿Cómo sería esto del fitness financiero? ¿Cómo lo ves llevado a la práctica una persona? ¿Qué debería ser una persona para estar en forma? ¿Cómo sería una persona en forma? Vamos a empezar por ahí, financieramente. Y mira, es un concepto, a ver, te puedo hablar desde... A ver, ¿qué preferís? Te tiro dos alternativas. Sí. Te puedo hablar de lo que serían las etapas hacia la madurez financiera que uno puede ir transcurriendo, te puedo hablar de los pilares del fitness financiero, que son un poco también cuáles son, en dónde se sustenta o los puntos principales. Cualquiera de las dos nos puede ir llevando a responder la pregunta. Bueno, contame cómo son esas etapas para ir llegando.
Bueno, esto de las etapas, viste que hay un concepto muy famoso de Maslow, que es un psicólogo del siglo pasado, que él desarrolló una teoría que se llama la teoría de la jerarquía de necesidades humanas. Entonces, Maslow plantea una pirámide de necesidades en las cuales, desde la más básica, tenés en la parte más baja de esa pirámide están las necesidades fisiológicas, que tienen que ver con la alimentación, digamos, el reposo. Y entonces, a medida que el ser humano va cubriendo esas necesidades más básicas, es que puede aspirar o subir a categorías de necesidades más elevadas. Entonces, ahí tenés necesidades que tienen que ver, la que sigue es de seguridad, después tenés las de estima, bueno, y hasta el final, que llega a la autorrealización, que es la máxima categoría para Maslow. Y él plantea... Es decir, lo que uno primero necesita es comer, Exacto. vestirse y las cosas mínimas. Lo básico. incluso sexo, dice ahí. No, sí, puede estar, claro. Después seguridad, sentirse seguro, y después, bueno, ella empieza lo más de la psicología, digamos. Sí, o más espiritual, que tiene que ver con trascender, con dejar un legado, con un propósito en la vida. Bueno, entonces, lo que dice Maslow es que es virtualmente imposible que un ser humano que no tiene cubiertas las necesidades de rango menor aspire a poder avanzar hacia las de rango más alto. Exacto. Bueno, y en las finanzas pasa algo muy parecido. Entonces, tomando de nuevo este concepto, a mí me gusta mucho relacionar por ahí conceptos que por ahí son conocidos de otros ámbitos y aplicarlos, porque es una manera de hacer llegar quizás conceptos más duros o más difíciles. Por ahí la gente, noto que se siente un tanto alejada algunas veces de la finanza, por números, contabilidad, economía. Parece. Entonces hay que romper barreras ahí. Y una manera, creo, de lograrlo es acercar desde conceptos como este que hablábamos recién del dibujo del hombre vitruvriano, o esto de la pirámide de Maslow. Entonces, yendo a la pirámide, digamos, o las etapas del desarrollo hacia la madurez financiera de una persona, en la base de esa pirámide uno puede encontrar una situación de caos financiero, donde la persona vive en un desorden porque no tiene ni siquiera ingresos estables, son salteados, por ahí tiene dinero porque está trabajando, por ahí se queda sin trabajo, no tiene control sobre su nivel de consumo porque está atado a si tiene dinero consume, si no lo tiene no consume, no sabe en qué se va el dinero, o sea, una situación financiera muy precaria. En un estadio... Ese sería el primer estadio. Ese como está más primitivo. El más básico, digamos. Sí. Entonces no está desordenado, mucho caos. El siguiente es como parecido a este, pero empieza a ordenarse. Empieza un poco, quizás ya hay un trabajo más estable. Sin embargo, la persona ni se preocupa. No, si vos le preguntas, che, ¿y en qué gastás el dinero? No tiene idea, digamos. Podría decirte, mencionarte lo más inmediato. Y mirá, en el colegio de los chicos tanto... El día 20 del mes se quedó sin plata. Está por ejemplo, no llegó a fin de mes. Exacto. O le llegó una promoción de un crédito del banco, tenés 20.000 pesos, listo, los toma y después ve. Entonces, también es una situación de cierta precariedad, la planificación financiera de sentarse y ver objetivos, metas de mediano y largo plazo, es ciencia ficción para esta persona, o sea, no existe, no sería algo concebible, no lo hace nunca. Y entonces después vos podés pasar a una siguiente etapa en la cual podemos decir que la persona alcanzó el equilibrio financiero. Ajá. Entonces, si una persona está en equilibrio desde el punto de vista de sus finanzas, significa que tiene balanceado un presupuesto. O sea, consume estrictamente lo que gana, sus gastos están asociados a su nivel de ingreso, no es que vive endeudado, la clásica esta de, bueno, pago el pago mínimo de la tarjeta y dejo el saldo y se va acumulando. Entonces, porque esa es la típica de dejar, viste, el saldo mínimo y se te hace una bola de nieve que es como una falsa creencia, como que estás disponiendo de dinero que no es tuyo. Fíjate lo loco de estas promociones que muchas veces las tarjetas impulsan, o incluso ahora hay una del gobierno de comprar en 12 cuotas sin interés. Ah, sí. Eso es fantástico. En un contexto inflacionario como el nuestro, es genial. Ahora,
si vos estás en alguna de estas etapas precarias de tu finanza, como la que acabamos de describir, puede ser peligrosísimo. Es darle una navaja a un mono. Exactamente, exactamente, porque pasa que esas cuotitas sin interés luego empiezan a traducirse en mucho interés, porque no estás pagando, van a ser sin interés en la medida que vos puedas pagar en todo el saldo de tu resumen mensualmente. Si vos no haces eso, eso se cargan, son muy altos los intereses. Bueno, un ejemplo. Entonces, cuando estás en equilibrio, probablemente ya tenés ordenado todos tus números, usás un presupuesto o llevas un control. Esa persona ya tiene conciencia de cuáles son las principales categorías de gastos. Incluso puede tener hasta anotarlos o registrarlos. Hoy en día en las aplicaciones, en los celulares, puede uno anotar los gastos. Vienen como software que te permite hacer eso, muy piola. Y, ¿recomendás algún aplicativo de celular? Y hay un millón, digamos, hay un montón. La verdad que yo tengo uno por acá, uno wallet, no sé, uno de billetera. Sí. Ya lo voy a encontrar, mientras vos me contás te voy a contar. Hay un montón, la verdad que hay un montón, y yo lo que les recomiendo a las personas es que encuentren el que les sirva a ellos, porque de hecho puede ser hasta una linda planillita de Excel chiquitita y que tengo ahí en el celular. Exacto. Porque es simple, es accesible. Si no, estos otros son tan sofisticados y tan potentes los programas que por ahí también generan una barrera y entonces no se sostiene el tiempo, o ya no lo veo, no lo cargo porque no lo entiendo, me tira el reporte que no entiendo para qué sirven. Entonces, por ahí digo, de nuevo, esta visión equilibrada, mesurada, cada uno de acuerdo a su perfil y a sus condiciones tecnológicas encontrará la herramienta que... Esto puede ser es como la cuentita de Don Manolo, es una lapicera en una servilleta. Comienza con tener la intención y proponérselo. Exactamente. Entonces, equilibrio financiero, más o menos ya estás ordenado, pero... O sea, anotar los gastos. Sí, anotarlos, revisarlos, no gastar más allá de lo que uno tiene. Pero esta persona todavía quizás... Cuando tiene excedentes financieros, algún mes que pudo ahorrar porque quedó o recibió algún ingreso extra o algún bono, algún premio, todavía no tiene una conducta de decir, bueno, ¿y qué hago con este dinero? Entonces normalmente lo vuelca al consumo, ¿sí? Entonces ahí viene la próxima etapa, ¿sí? Ya la próxima etapa, ya nos vamos acercando a la cúspide de esa pirámide, y entonces esta es la de fortaleza financiera. Y lo que distingue con respecto a la anterior es que esta persona que ya desarrolló, es como que acá ya estamos en forma. Este sería el estadio mínimo al que aspiramos desde fitness financiero, ¿no? Lograr esta fortaleza financiera. Entonces esa persona ya sabe gestionar esos excedentes y los vuelca a la inversión. Que la inversión es un camino para hacer que nuestro trabajo, nuestro dinero, genere más dinero para nosotros, se multiplique en el tiempo, colocándolo en alguna alternativa de inversión, que hay miles que después se podrán charlar. Pero el hecho de pasar, el punto de inflexión que yo veo acá y la importancia de esto es salir de esta mentalidad o rueda de la rata, consumista, que exactamente. Como le dice Kiyosaki. Bueno, exacto, es el concepto de, por ahí no quería tirar conceptos técnicos, tratar de explicarlo. La famosa rueda de la rata de las deudas. Es la típica carrera de la sociedad rata norteamericana que lo dijo en ese momento, pero que hoy es global. O sea, es que es global. Esto toda la América Latina, acá que nos escuchan de México, además de Argentina, de España, o sea, la famosa carrera rata. Vos sabés que estoy leyendo un libro que es la autobiografía de Gandhi. Me sorprende que él, cuando cuenta sus anécdotas, cuando va a vivir a Londres durante 3 años para estudiar abogacía, un tema fundamental para él era el anotar los gastos. Mira. Porque él se fue con dinero, imagínate, el padre había fallecido, la madre estaba viva y el hermano mayor trabajaba y le dio un dinero que él lleve para vivir, entonces tenía que administrarlo. Claro. Y él hablaba en chelines, ahí no sé, esto me salió tantos chelines, y él decía, yo anoto todos mis gastos, y esto es importantísimo, decía. Genial. Y me di cuenta, él decía Gandhi en sus memorias, que si yo fuera administrador de fondos públicos siempre lograría que tenga superávit. Genial. Y bueno, y me sorprendió mucho eso, que me hizo, es uno de mis inspiradores, y yo cuando fui a estudiar solo hice lo mismo, dije, qué obsesivo, me había dicho yo. No. Y realmente era parte de una conducta de fitness financiero. Exacto, es que es una conducta básica para gestionar bien el dinero. Está la famosa frase esta de que lo que no se mide no mejora. Exacto. Es simplemente el hecho de poner la lupa en algún lugar para medir algo, ya lo mejora.
porque uno ya está pendiente de eso, digamos. Entonces esto no alguno podrá decir es obsesivo, no, bueno, desde la óptica del fitness financiero es básico llevar un presupuesto, digamos, presupuesto también, o sea, y proyectarse en el tiempo, planificar los gastos. Y ese sería ya el estadio 4. ¿Qué estadio claro, sería? Entonces yo te decía que en la fortaleza financiera o estar en forma desde el punto de vista financiero, la diferencia es que uno rompe con ese ciclo de trabajo, cobro mi sueldo, lo gasto en mi nivel de consumo, repito, trabajo. Exacto. Y estoy en la carrera de la rata. Si no hay una persona que está haciendo pomada la tarjeta directamente, ni siquiera. Por supuesto. Entonces, gastando dinero que no tiene. Para salir de ese ciclo que es como justamente se le dice la carrera de la rata, porque tiene que ver con lo que hacen nuestros amiguitos peludos, que entran en la ruedita y dan vuelta sin ir a ningún lugar. Está siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces, para salir de ese lugar viene el concepto de ahorro. Es la puerta de entrada. Entonces, si vos lográs gestionar y separar un dinero, y ese dinero luego lo volcás a la inversión, ese dinero se va multiplicando en el tiempo. Y entonces puede llegar un momento en el que, por ejemplo, en la próxima etapa, uno alcanza la libertad financiera, que es el mismo concepto del que habla Kiyosaki, ya que vos lo mencionaste. El libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Kiyosaki sí. Es un gurú de las finanzas personales que popularizó todos estos temas hace unos años ya. Su libro emblemático es este que menciona Martín, Padre Rico, Padre Pobre. Y el concepto de libertad financiera para Kiyosaki tiene que ver con poder vivir y mantener tu estilo de vida con todo tu nivel de consumo y tus gastos habituales, pero que el dinero necesario para cubrir todo eso venga de tus inversiones y no de tu trabajo. Entonces, justamente para poder aspirar ahí, es importante haber separado dinero, haber invertido dinero, que te vaya bien en esas inversiones, y luego es un proceso, no es de un día para el otro, lleva tiempo, pero bueno, si uno no se lo plantea nunca, porque está en alguna de las etapas anteriores que mencionamos, y difícilmente vamos a estar en forma, vamos a estar más en desorden o en caos. ¿Y la última etapa cuál sería? Esa, libertad financiera, es la quinta, exacto, esa es como el tope de la pirámide, digamos. A ver, y como pasa lo mismo con lo de Maslow, ¿no? Maslow dice que no todo el mundo se plantea llegar a la autorrealización, pero bueno, quizás en finanzas no nos lo planteamos porque parece también algo como demasiado imposible, alejado, y la realidad es que es un proceso. O sea, si uno adopta una perspectiva de largo plazo y trabaja de modo disciplinado, consciente, persistente, es totalmente posible. Lo que pasa es que hay que hacer cosas distintas a las que nos adiestraron o nos entrenaron. También pensemos que el tema de gestión del dinero y de las finanzas no es algo que se enseñe en la educación formal. No te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en las instituciones educativas, y es algo básico. O sea, exacto, debería estar esa enseñanza, porque la que está, no sé si es la adecuada, digamos, ¿no? O sea, por ahí, por mi profesión de base, que soy contador, aunque me gusta decir que soy ex contador, sí, digamos, igual que yo, pero porque nunca ejercí más, siempre me metí más en esto de las finanzas. Te enseñan cosas, pero no el tipo de herramientas como para autoadministrarte bien y gestionar tu dinero, tu riqueza, y bueno, o cosas como las que propongo desde este espacio de fitness financiero. Exactamente. Bueno, vamos yendo a un segundo corte musical y enseguida volvemos a hablar un poquito de tu historia. Mantra FM. Mejor perderse que nunca embarcar. Bueno, querida audiencia, aquí seguimos con Fabián Fiorito hablando de finanzas personales, de fitness financiero. Y bueno, como verán, la postura que tengo en economía consciente es muy amplia. Acá hablamos porque algunos cuando empiezan a ver una economía cuestionada, algunos dicen, no, pero el dinero ya fue, no hay que usar el dinero. Otros, hay una discusión del dinero, no dinero. En economía consciente mi postura es la siguiente. El dinero es una tecnología de intercambio actualmente que posiblemente la vayamos a transformar en los próximos años. No nos vamos a quedar pegados. Pero mientras la tengamos,
tenemos que usarla de una forma equilibrada. Si estuviéramos en la edad que se usaba el trueque, hubiese dicho en este programa Economía Consciente, usemos el trueque de manera equilibrada. Claro. Si estuviésemos en un momento donde todo es gratis, todo, estaríamos poniendo el acento en otra cosa. Pero hoy la realidad es que usamos dinero. Entonces es bueno tener una buena conducta con este tema. Además, fíjate vos lo que es la variedad económica de este programa, que hemos tenido incluso un invitado que vive sin usar dinero. Entonces tenemos para todos los gustos. El que dice no me gusta el dinero, entonces escucha nuestro programa con el invitado alemán que se llama Felber, es el apellido. Y nos da unos consejos de cómo vivir sin usar el dinero. Entonces, bueno, pero vamos a suponer que vamos a usar el dinero, no nos vamos a pelear. Queremos estar en forma, en fitness, y acá estamos con los consejos de Fabián Fiorito. Fabián, me gustaría que nos cuentes un poco cómo son tus actividades hoy, que estás un poco en finanzas, como profesor, y todas estas actividades de asesoramiento que haces. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, claro. Bueno, justo estoy en un momento muy lindo de mi realidad laboral, porque hasta el año pasado estaba de director financiero en mi empresa, lo cual me llevaba mucho tiempo adentro, estar gerenciando activamente, y bueno, tomé la decisión de dejar espacio también a los gerentes que estaban creciendo, que son chicos jóvenes, por ahí ya incluso con más ganas que uno para llevar la compañía a otro nivel. Y entonces siempre hice docencia yo. La docencia es mi gran pasión. Si bien laburé desde empresas grandes, multinacionales, hasta que me fui a trabajar en esta empresa que es más bien una empresa local. ¿Cuál es la empresa? Estoy en Invertir Online. Invertironline.com. Sí, es una sociedad de bolsa en la cual se pueden hacer inversiones en la bolsa, y estoy ahí desde el 2005. Previo a eso estuve en PricewaterhouseCoopers, que es una de las grandes firmas de auditoría, consultoría. ¿Y aguantaste mucho? Bueno, mira, es la típica de los contadores, ¿no? Que uno está un tiempito y después sale porque no aguanta. Yo la verdad que cuando me vine de Tucumán para Buenos Aires, con mi señora nos vinimos en el 99, y la idea era hacer estudios de posgrado acá en Buenos Aires. Ahí yo es que hice mi posgrado en finanzas, lo hice en la Universidad del SEMA, y bueno, Noemí hizo recursos humanos, ella se metió más ella es psicóloga, somos bastante distintos, pero bueno, nos complementamos en eso. Y la idea era por ahí hacer 2 o 3 años de experiencia y después volver. Bueno, la realidad es que después uno hace planes, pero después la realidad... ¿Y las materias que estás dando hoy cuáles son, por ejemplo? Mira, yo básicamente ahora lo que hago es mucho de finanzas. Entonces soy profesor en posgrado ahí en el SEMA, aquí en Buenos Aires. Sí, doy algunos workshops tanto para el posgrado de finanzas, orientación de mercado de capitales, como el de que está orientación finanzas corporativas. Y acá ya alguno habrá dicho es chino básico. ¿Qué es eso, el mercado de capitales? ¿Dónde están las bolsas? Son distintas ramas dentro de las finanzas, digamos. Entonces, bueno, doy clases ahí, estoy también en la Universidad Austral, comparto la materia finanzas con otros profesores, y tengo una materia que se llama gestión del valor, que es que tiene que ver con cómo gestionar empresas para hacerlas crecer, para que estén bien administradas, un poco el fitness financiero para empresas, nada más que Exacto. Como lo que hablábamos recién, parecido. Y doy muchos seminarios in company. Por ahí me contratan directamente algunas empresas para ir a dar tópicos puntuales para algún área en particular, o para últimamente estuvimos dando a la red de vendedores de una automotriz. Bueno, así en varios lugares. Lo novedoso de este año es que me lancé, digamos, por mi lado, con esto del fitness financiero, que no es demasiado diferente a lo que vine haciendo todos estos años, simplemente que le di una vuelta de rosca y lo estoy haciendo
con este concepto que te comentaba hace un momento, ¿no? Esa visión más equilibrada, y bueno, eso es lo que estoy enfocado ahora más que nada. Exactamente. ¿Y cómo te lo estás proyectando? Por ejemplo, ¿cómo alguien puede contactarte para temas de fitness financiero? Mira, básicamente tengo, son varios caminos, pero si la persona le gusta por ahí o le pareció interesante la propuesta, lo invito a que me siga en el Facebook. Tengo una página, una fanpage ahí en el Facebook, donde todos los días estoy posteando alguna pequeña reflexión, alguna frase o con algún artículo pequeño que tiene que ver con todos estos temas que estamos charlando. Entonces es el Facebook /Fitness Financiero. Entonces Exacto. ese es uno de los caminos. Por ahí el que quiere algo un poco más profundo, está la página web, que es fitnessfinanciero.com, y ahí es más un blog. Entonces ahí tenés artículos un poco más elaborados, de mayor contenido, profundidad. Por ahí me doy cuenta que por ahí posteo ese tipo de cosas en el Facebook y la gente no lo lee tanto, como una pequeña plaquita que la comparten, le dan me gusta, o sea, porque uno puede analizar un poco cómo funcionan esas cosas. Pero bueno, hay gente que por ahí le gusta y se dedica un poco más, y entonces por la página web. ¿Cómo hubiese gustado haber tenido un profesor de finanzas en la facultad que también tenga este otro lado en internet? O sea, que es un profesor completito, en posgrado, en la universidad, y además de este lado de internet. Y volviendo al caso personal, ¿te sentís con fitness? ¿Estás en forma financiera? Y mira, justamente todo el cambio de vida que estuve haciendo, que no es menor, porque, a ver, cuando uno viene haciendo cosas que le salen bien, es más difícil hacer cambios en su vida. Yo creo que si, bueno, no te salió bien y bueno, no te queda otra que probar otra cosa porque tenés que cambiar, digamos, no. Pero si vos estás, pero adentro tuyo hay algo que medio te llama a esta mesura, a esto de decir, pero ¿para qué trabajar de esa manera y ponerse esos objetivos tan desafiantes, tan ambiciosos, para, no sé, agregar unos cuantos miles a una cuenta? ¿Tiene sentido? Si te estás perdiendo la posibilidad de ir y acompañar a tu hijo a un acto en su escuela, y que ese momento no vuelve más. Entonces un pilar dentro de esto que propongo de fitness financiero tiene que ver con que el recurso más escaso que tenemos es nuestro tiempo y no nuestro dinero. Exacto. Entonces, saber administrar adecuadamente nuestro tiempo es la base para poder administrar adecuadamente nuestro dinero. Y además hay que recordar, como lo dice Mujica, ¿viste? Que las cosas no las comprás con dinero, las comprás con horas de tu felicidad, dice Dios, de tu vida. Bueno, tiene que ver algo, va por ahí. Entonces, de hecho, hace un tiempo puse una placa de Pepe Mujica ahí en el Facebook que tenía que ver exactamente con esto, alguna entrevista que le habían hecho y relacionaba con eso. Entonces, sí, a mí me costó por ahí tomar decisión de decir, bueno, salgo de la gran corporación, salgo del mundo y me dedico a esto, pero esto tiene que ver más también con el servicio, con devolver todo lo bueno que uno ha recibido, con ayudar a la gente, nutrirse. A mí me encanta. ¿Tuviste algún momento desordenado financieramente y después estuviste ordenado? ¿Siempre fuiste ordenado? No, Digo, por si nos escucha alguien que diga, no, él parece que es una persona ordenada, yo soy despelotado, solamente le funciona a él. ¿Tenés alguna forma en tu vida personal para ilustrarlo? Puedo haber sido desordenado en otros temas, en este no, porque es como que siempre, en casi todo soy ordenado, soy prolijo, soy metódico. Entonces la realidad es que la disciplina y todo el orden medio que ha sido siempre un denominador común en mi vida. Pero yo recuerdo momentos por ahí cuando nos vinimos con mi señora acá a Buenos Aires, de vender mi auto y quemarnos todos los ahorros que teníamos para hacer los 2 posgrados, que no eran baratos para nosotros, y trabajar en la consultora. Entonces ese fue un momento de estrés crónico, te diría, pero bueno, en las primeras etapas, en la supervivencia. Es lo que uno hace, exacto, para bueno, aspirar después a otra cosa mejor, y bueno, pero después también de haber pasado toda esa situación, es que
reflexioné y me di cuenta que, bueno, no todo es la carrera profesional, no todo es un título y ser reconocido, no todo es el dinero, sino que hay que tener un equilibrio, porque si uno se va demasiado, es como la frase esa que mencionábamos del Dalai Lama al principio. Entonces, si vos te desfasás demasiado, salís de tu eje en pos de conseguir más riqueza, más dinero, el boomerang te va a venir por algún lado, o en deterioro en tus relaciones, o en tu salud, o en algún lado vas a generar un desequilibrio que te va a obligar a considerar... Vos sabés que lo comentaba en el programa con el alemán, que me había olvidado el nombre, que es Rafael Fellmer, que lo pueden buscar en internet, interesantísimo, que había leído un estudio sobre la gente rica, cómo la gente que tiene mucho dinero, y más los que han nacido siendo ricos, tienen menos empatía con las personas. Y la explicación diría, ¿por qué será que se asocia a un rico como más cara de culo, más frío, ¿no? Uh-huh. Y la explicación, en un estudio de psicología de Estados Unidos, es que como nunca necesitan pedir nada a nadie, sí. No es esto que va al vecino a pedirle, viste como acá en Argentina, un poquito de hierba o azúcar, jamás, ni siquiera un pariente, entonces siempre se acostumbraron a que pagan todos, como que uno cuanto más dinero, más siente que puede prescindir también de los demás, entonces a veces también... Creo que es un buen aprendizaje, a mí me parece muy saludable para economía consciente, cultivar, incluso si nuestros padres tienen dinero, que nos ajusten un poquito un tiempo, para que tengamos que resolver de maneras más creativas también, y ver qué necesitamos de los otros. No sé, ¿qué opinás de esta parte humana del dinero? Es perfecto. Justamente, es muy compatible con la propuesta que yo hago. Y yendo al ejemplo que vos decías de ajustar que los padres ricos... Vos sabés que hay un libro que es muy recomendable que se llama El millonario de al lado, o algo así es la traducción. Y es un estudio sobre un montón de millonarios que hicieron durante 20 años y trataban de estilizar y de identificar cuáles eran los factores que decían, bueno, este es millonario porque tiene esto y esto otro. Y en ese estudio yo me quedé con un concepto de cómo trasladan la herencia a sus hijos, porque claro, de repente... los hijos ya nacen millonarios, o sea, nacieron en la cúspide de la pirámide, está bien, son unos cuantos, pero hay gente que ya nace ahí. Entonces, fíjate que esta gente, y los más inteligentes y exitosos, y lo que logran que sus hijos sigan y mantengan, y no solo mantengan, sino hagan crecer la fortuna, y no se la dilapiden, porque por ahí pasa también esto, ¿no? El peligro es que nunca le costó nada, nunca trabajó, llegó el momento y funden la empresa, pierden el dinero. Bueno, entonces, ¿cómo lo evitan? Ese es un gran estrés o un gran miedo que tiene esta gente, que problema de dinero no tiene, pero tiene este tipo de problema. ¿Cómo educo a mi hijo para que sea coherente? ¿Cómo lo educaría? Bueno, incluso llegan a tomar medidas en las cuales la herencia no la pueden tocar hasta que tienen 40 años, por ejemplo. Entonces, los obligan a que salgan adelante solo, a que aprendan, o le pueden dar laburo, obviamente, vení, labura conmigo acá en la empresa, todo, pero ganátela. O sea, andá y fíjate lo que es tener una responsabilidad, lo que implica, y no creas que la vas a llevar de arriba. O sea, cuando una persona ya llega a sus 40 años, ya el estilo de vida está dado, ya está, ya elegiste más o menos dónde te gusta vivir, qué tipo, o sea, y lo hiciste sin la fortuna de papi o de mami. O sea, lo tuviste que hacer desde lo que vos pudiste y lo que te fueron ayudando, pero dosificando y con mucha prudencia. Entonces, ese es un mecanismo bastante utilizado por esta gente muy rica para no, digamos, hacerle un perjuicio a sus hijos, simplemente trasladándole esa riqueza sin que se la tengan que ganar. Interesante. ¿Y qué le dirías a alguien que está con problemas de gastar mucho, el consumismo? Que ¿te pasó alguna vez? ¿Cómo aconsejar a alguien con esto? Sí, muchas veces se me acerca gente y con esos problemas, de hecho, y que los ayude a ordenarse. Lo primero es la de Gandhi. Tenés que empezar a anotar todo, o sea, porque ahí vienen sorpresas. O sea, hoy hacemos borrón y cuenta nueva. A partir de hoy anotar todo, hasta el gasto, porque, a ver, cuando uno gasta con tarjeta de crédito, después en el extracto está todo. El problema son los gastos en efectivo. Siempre el problema son los gastos en efectivo. Entonces, por ahí, en países como el nuestro, en Argentina, hay un gran bagaje de gastos en efectivo. Entonces hay que anotar para reflexionar y tomar conciencia hacia dónde se está yendo el dinero. Pues si yo no tengo idea dónde estoy tirando el dinero, y menos voy a poder cambiarlo.
Entonces, por eso un presupuesto. Cuando tengo todo anotado, después comparo, pero yo quería gastar en salidas afuera, por ejemplo, almorzar, X dinero, y mirá, gasté el triple, y bueno, ya sabés dónde tenés que empezar a ajustar. Es cuestión de orden, ¿no? Esto no es ciencia ficción, es muy simple. No es fácil, pero es simple. Un consejo que había visto también era recortar, si tenés 3 tarjetas, dejar una, para ir achicando los lugares de control y demás. Vamos yendo al último corte musical y volvemos con los últimos consejitos. Mantra FM 91.9. Bueno, querida audiencia, aquí seguimos con Fabián Fiorito, ya cerrando esta entrevista, este programa interesantísimo de fitness financiero. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo le dirías a la audiencia cómo pueden dar sus primeros pasos para comenzar a estar en forma financiera, fitness? Mira, me encantaría decirles que hay una receta mágica que aprietan un botón o se toman una pildorita y está todo resuelto. La realidad es que no existe. Y cualquiera que vaya por ese camino probablemente está engañando a la gente. Entonces, esto, como hablábamos contigo en el corte, se trata de un proceso. Es un proceso de ir ordenándonos de a poco. Recuerden que hay esa frase célebre que dice que un gran viaje comienza con un primer paso, después con otro. Entonces se trata de dar pasitos, ir cambiando ciertos patrones de comportamiento, ir cambiando algunas creencias que tenemos respecto al dinero. ¿Cómo cuáles? Creencias que por ahí no nos damos cuenta, pero todos traemos todo un bagaje respecto a cuántas personas ricas conocemos. ¿Y qué opinión tenemos de esas personas? ¿Nos identificamos con esas personas? No lo sé, aquí podemos hablar 2 horas seguidas. Entonces, ojo que capaz que nuestra religión, dependiendo de qué religión sea, por ahí hay religiones que te sesgan hacia un lugar, digamos. Entonces, todo eso está funcionando ahí, en el segundo plano, digamos, y no nos damos cuenta, y está presente en cada decisión que uno toma. Entonces, ordenarnos, cambiar de hábitos hacia hábitos que sean más saludables y que promuevan nuestro bienestar financiero. Bueno, así se ha terminado este programa. Fue un placer, Fabián, y nos estamos viendo el próximo programa para hablar de Actitud Semilla de la mano de Pablo Javier Elías aquí en Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM 91.9. Vibración de la nueva conciencia.